Hola, ay, buenas noches una vez más, discúlpenme, eh, entre el internet y mi computador, bueno, hay muchas cosas, lo siento, se me fue la señal unos minutitos, pero ya estamos acá, entonces vamos a colocar una manito arriba por ahí para invitar a los que de pronto se desconectaron y no supieron qué pasó. Bueno, ya estamos aquí otra vez, de nuevo. Entonces, les invito a que vayamos conectándonos una vez más. Mil disculpas, por favor. Desafortunadamente, bueno, esas cosas pasan hasta en la televisión. Las mejores familias, dicen por ahí. Entonces, pues bueno, nosotros no estamos fuera de eso y preciso se me molestó acá un momentico el internet. Entonces, conectados una vez más. Bienvenidos, sí, vamos a retomar. Gracias a Dios, mañana no hay que madrugar. Voy a, voy a enviar un mensajito en WhatsApp para, eh, para decirles que ya estoy de nuevo, sí, con la palabra, porque es una palabra que definitivamente tiene que darse. Y entonces, ya estamos acá, ya estamos acá. Ya estamos acá, entonces voy a enviar unos mensajitos para dar a conocer que ya estamos en línea de nuevo. Bueno, todo nos ayuda para bien, todo nos ayuda para bien y la palabra de hoy es tan linda que bueno, no me sorprende que pasen esas cosas. Entonces, bueno, estoy ya en línea. Listo, ya envié, ya me conecté otra vez. Conecte. Ok, bueno, mil disculpas de nuevo, pero bueno, esas cosas pasan. Acá estamos de nuevo en este hermoso tema de Viernes Santo. Un hermoso tema de Jesús, un hermoso tema sobre la cruz, un hermoso tema sobre la redención, sobre la crucifixión. Y bueno, estábamos hablando sobre la importancia de reconocer el Salvador y la salvación. ¿Listo? Entonces, mientras vamos conectándonos, voy saludando a Joan, a mi hermano Charlecito lindo, mi hermano Dorita, bienvenido. Muchas gracias por estar ahí orando, bendiciendo las vidas, mi hermano Gabriel, Ladycita, nuestra pastora Lady, nuestra pastora Marta. Bueno, mi Dayanita, bienvenidas, hermana Gloria. Ella fiel a todas las prédicas, todos los mensajes, ella está ahí. Bueno, entonces yo creo que ya podemos ir retomando, ya acá como que todo está fluyendo como tiene que fluir. Entonces vamos a empezar, o vamos a retomar mejor y vamos a hablar sobre la crucifixión. Vamos a hablar sobre la crucifixión y sobre esos últimos momentos en el que nuestro Señor Jesús tuvo que pasar antes de la muerte. Y cómo nosotros hoy, con la pregunta con la que iniciamos, es, ¿hoy qué traes a la cruz? Hoy tú qué traes a la cruz. Hoy tú qué ofrendas a la cruz. Entonces, hablábamos sobre que nosotros en este momento de angustia ofrendamos que temor, angustia, soledad, porque nuestra carne se resiente y todo lo que escuchamos llega y taladra en nuestras vidas a tal forma que quizás muchos lleguen a dudar. Y en esa duda, y por eso es que nosotros estamos acá en esos mensajes por WhatsApp, orando en intercesión, porque este no es momento de dudar, este es el momento para afianzar en lo que creemos, para retomar, para restablecer. Y como nuestra pastora Lady hablaba ayer sobre la R. Hablaba un mensaje hermosísimo y hacía énfasis en esa letra, el restablecer, la recompensa, el restituir y todo el proceso que nosotros vivimos en tiempos difíciles son simplemente esas piedras preciosas en una corona de vida que es entregada a ese siervo fiel que se mantiene en medio del desierto, dice gloria a Dios, en medio del desierto, dice gloria al Señor, que sabe vivir en la escasez, pero también en la abundancia como también en la escasez. Esas personas que saben agradecer todo y que saben aprender a vivir
como el testimonio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y en ese orden de ideas, por eso cuando hablábamos precisamente en 2 Corintios 4:10, y lo retomo, porque en eso quedamos, en ese pequeño corte que tuvimos ahorita, y hablábamos sobre cómo el Señor nos decía que muchas veces estábamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes de la muerte de Cristo, para que también su vida, la vida de Jesús, se manifieste en nuestros cuerpos. Esa manifestación de gloria, esa manifestación en la presencia del Señor, nos hace acreedores de la necesidad de buscarle, de la necesidad de agradecerle, de la necesidad infinita de estar buscándole. Y por eso cuando hablamos de la crucifixión tenemos que hablar básicamente de una palabra que guarda todo, y es el dolor. El dolor. En la escuela de formación hablamos sobre la etimología de las palabras, y cuando hablábamos precisamente sobre la pasión, describíamos el significado literal de la palabra pasión. Habla sobre el sufrimiento, habla sobre la desesperación, habla sobre un dolor a tal punto que desgarra. Y eso es lo que hoy, en esta noche, el Señor quiere que podamos entender, que su amor por nosotros, por la humanidad, es tan infinito que la descripción física del dolor que Él tuvo que llevar en cada parte de su cuerpo fue descrito en palabras que decía un filósofo, un teólogo, que en ese momento no había una palabra ni en hebreo ni en griego que pudiese describir el dolor físico que podía estar sintiendo nuestro Señor Jesús en ese momento. Por eso, ya siglos después, en el siglo XIX, se habla de la excruciante, que dice por motivo, por la cruz. Es decir, un dolor extremo que solo se puede vivir quien es crucificado y que no se compara con otro tipo de tortura porque fue secuencial. Entonces, cuando hablamos de la crucifixión, tenemos que hablar de situaciones y de cosas que quizás no lo hayamos escuchado, pero quizás solo hasta poder ver en descripción de detalle podríamos valorar, podríamos entenderlo. Y para eso vamos a empezar, yo lo voy a tratar de manejar de lo más general posible, lo más general, lo que nos permita poderlo visualizar. Lo primero que el Señor empieza, ya después de su condena, Él empieza a vivir momentos en los cuales es apresado, como todos ya lo sabemos, y es llevado al atrio, ¿sí? Donde empieza a ser latigado. Resulta que los látigos romanos tienen unas características muy particulares, y es que dentro de la crucifixión romana se menciona como una de las torturas más denigrantes y más fuertes a nivel histórico. En la Edad Media se puede comparar con la Dama de Hierro, eh, con un caballete que desmembraba a las personas por algún tipo de pena, pero la crucifixión tiene una característica, y es que esa crucifixión y esa condena tiene todo un proceso de padecimiento, todo un proceso de dolor, todo un proceso de agonía. Y que científicamente, muchísimos siglos después, han tratado de analizar a profundidad qué fue lo que sucedió y cómo un ser humano pudo sobrevivir a tal agonía durante tanto tiempo. Eh, en la ley romana había permitido, se permitía ser latigado un condenado a máximo 39 latigazos. Esos latigazos, cada látigo estaba hecho tanto de madera como de cuero, y en la punta del cuero tenían bolitas no, bolas aceradas, las cuales tenían un gancho al final que penetraba en la piel y rasgaba
cada vez que el látigo entraba. Y no era uno, en el broche, digámoslo así, se mantenía más o menos de 30 a 20 de 20 a 30 látigos pequeños con esas descripciones de esas bolas en acero. Esas bolas en acero describen unos, otros dicen que también tenía partes de hueso que rasgaban la piel y el músculo. Permitidos por ley eran 39, pero nuestro Señor, por descripciones que efectivamente se hacen en mención, eh, llegaron a él más o menos 100 látigos con esas descripciones. Y quienes estudian o estudiaron esa descripción de muerte, algunos mencionaban que en solo el primer paso, que eran los látigos, él llegó a tener 400 heridas, 400 golpes, 400, en solo el primer paso, que era el ser latigado. Posterior a esto, en los latigazos, en esos látigos empieza a desarrollar algo que se llama hematidrosis. La hematidrosis es que debido al estrés y el sufrimiento que estaba llevando el Señor, empieza a sudar sangre, es decir, los poros empiezan a abrirse y ese sudor combinado con gotas de sangre por lo que estaba sucediendo. Eso hace que la piel llegue a un punto de sensibilidad que cualquier cosa iba a ser un detonante de dolor muy fuerte. Y estamos hablando de la primera parte. Y en este momento, un ser humano de 33 años, con una edad promedio, en esta edad, en esta época romana, para soportar este tipo de dolor, hace mención de una descripción muy fuerte. Y en esta sola parte de los latigazos vamos a ir a Isaías 53, 2 al 4. Isaías 53. Isaías 53, 2 al 4. Y dice el Señor, 53, 2, 53, 53, 2 al 4. Vamos a leer el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escogimos en él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Isaías lo hablaba en este momento sobre el Señor Jesús, en el momento en el cual fue señalado, vituperado, escupido, fue torturado. Y en esta parte, en este momento, en el 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y vamos a Isaías 1:6. Isaías 1:6. Y dice el Señor, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No estaban curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La descripción que él hace sobre las heridas de Jesús describe que en cuestión de minutos, efectivamente, esas llagas que se abren por el moretón que se abre y el desgarre que se abre, empiezan a infectarse. No solamente se infectan por lo descrito del material del cual fue azotado, sino por lo que iba a empezar a describir en el aire, ¿sí? Los azotes y los golpes. Esa es la primera parte de su sufrimiento. En la segunda parte vamos a hablar de algo que se le llamó en la época romana el juego del rey. Y el juego del rey consistía en que los condenados, después de ser latigados, eran colocados en un banco de piedra. Iban pasando los soldados romanos y lo iban golpeando, ya lo habían azotado, pero eso lo golpeaban con puños, con patadas. Y en ese momento se hablaba que
en el atrio, que era donde estaba en este lugar, esos bancos de piedra, había una ley que era la ley. Y esa ley estaba ya había descrito ese tipo de humillación al condenado no debía ser. Y resulta que yo averiguando acá esa ley Italia había prohibido que ese tipo de cosas sucedieran. Y lo hacían precisamente por algo que se llamaba litóstrofos. El litóstrofos era que el condenado tenía que vivir lo suficiente para padecer. Vivir lo suficiente para padecer. Es decir, que con los golpes que los soldados le estaban dando en ese momento, lo más seguro era que Jesús no iba a llegar ni siquiera a poder tener la capacidad de llevar la madera, la cruz, para poder seguir el recorrido al Gólgota. Y en ese orden de ideas, en la descripción que hacen frente a la manera en que se da este paso, es un paso sanguinario, es un paso que el Señor tuvo que vivir de una manera muy fuerte. Es más, algunos médicos forenses hablaban que la capacidad de resistencia de él era supremamente mayor a cualquier otro vivido, porque efectivamente con él la ira del ser humano se vio descargada. Si vemos, anteriormente en el primer paso eran 39 latigazos, él llevó más de 100. Dos, fue pasado al juego del rey, al cual tampoco debía ser, estaba autorizado porque estaba prohibido para ellos. Pero aún así era tanto el desprecio y tanto la ira y tanto la carga que así lo hicieron. Posterior a esto, finalizando este juego donde cada soldado llegaba y hacía esto, llega un momento en el cual le es cada la corona de espinas. Y cuando nosotros hablamos de espinas, hablamos de quizás la espina que nosotros podemos ver, no sé, en la rosa que tenemos en el jardín, pero no. La descripción que se hace literal de la corona que le fue puesta es una descripción de unas púas que no son ni parecidas a las de las rosas, son púas atravesadas que en el momento en el cual con violencia fue colocada, no solamente rasgaron, sino fueron enterradas en la cabeza de nuestro Señor. La descripción que se hace es terrible, terrible, no solo por la sensibilidad que había ya en la piel y por todo lo que ya estaba rasgado, sino por la transfiguración que ya empieza a tener el Señor Jesús en su cuerpo. Ya en este momento estaba siendo irreconocido por las llagas, por todo lo que estaba corriendo, por la sangre que ya empezaba a correr de su cuerpo. Y bueno, en el tercer momento empieza él a cargar el patilubum, que es efectivamente la parte de quien va a formar la cruz completa. Se pesaba, que estaba pesado, se puede describir un peso de más o menos de 60 a 70 kilos, puesto que la madera que se trabajaba en ese momento para este tipo de cruces era de olivo, ¿sí? Este tipo de madera no era procesada, lo cual significaba que el momento en el cual empieza a cargarla, no tenía ningún tipo no había sido procesada, no había tenido ningún barniz, no había sido lijada, lo cual significa que en el momento que le es colocada en la parte de su espalda, todas las tirillas, todas las astillas de madera empiezan a enterrársele en la espalda abierta. Más adelante vamos a leer una descripción de un periodista colombiano que hizo todo el recorrido eh, y él dice algo que me llamó mucho la atención y era que efectivamente habían testigos seculares, testigos paganos, que veían no solamente brotar su sangre con cada uno de los azotes y golpes, sino que caían huesos, pedazos de columna vertebral al piso. Y con el peso que traía
ese patíbulum significaba que la infección que empezaba a recorrer las astillas que empezaban a caer en su cuerpo iban infectando poco a poco todo su ser. Y aquí hasta ahora empezaba su proceso, su, ese dolor de crucifixión. Cuando inicia la travesía para el Gólgota, es una travesía, escriben que el terreno era supremamente complicado, eh, era un terreno pedregoso, era un terreno difícil con demasiadas aberturas, hendiduras, que hacía que él no pudiera estar completamente. Se le obliga a un varón, a Simón de Cirene, que le ayudase a cargar para que lograse llegar hasta el final. Y efectivamente él llega hasta allá. Y en ese momento, los clavos que son descritos de 15 a 18 centímetros son clavados en sus manos y en sus pies. Y en este momento, los doctores, un doctor forense que hace una investigación sobre el proceso de muerte de nuestro Señor Jesús en ese momento, dice que él tuvo que haber sufrido una serie de situaciones tan fuertes, dentro de las cuales se menciona shock, se menciona desmayos constantes, porque efectivamente el sistema nervioso llega a un punto en el cual son demasiadas descargas, es demasiado el dolor. La descripción que hace además de la ruptura, daño en los riñones y todo la asfixia, porque en el momento en que es clavado en la cruz, lo colocan a nivel vertical, sus pulmones empiezan a llenarse de sangre y esa sangre impide que él pueda respirar. En algunos casos de la crucifixión romana, en los pies, de la persona crucificada colocaban una tabla para que ellos pudieran aposar ahí y pudieran aguantar más. La idea de la crucifixión era poder desarrollar todo un proceso de agonía y de tortura, pero en el tiempo, en lo que le correspondió al Señor Jesús, no fue así, no le colocaron esa tabla, se prendían de tanto aguantar, pero aún así aguantó lo suficiente para poder cumplir con toda el descargue de la ira del hombre. ¿Y por qué lo menciono de esa forma? Porque los científicos y médicos forenses que han analizado su muerte describen algo que es que no encuentran un orden lógico para ellos, obviamente, para poder entender cómo él no murió antes, por la descripción de las heridas. Sin embargo, nosotros sí sabemos por qué, porque él debía llegar al final, hasta el final. Y en ese orden, cuando tú y yo entendemos por qué estamos aquí, cuando tú y yo entendemos qué fue lo que pasó, cuando tú y yo entendemos que los ríos de sangre que en esa cruz fueron vertidas, que esa sangre preciosa, la que nos tiene vida, perdón, con amor, es cuando entendemos esto. Quiero que lo veamos, si lo vemos bien. Jesús dejó esta corona y se colocó esta. Isaías 43:4. Y vamos a ir a Isaías 43:4. Porque la palabra del Señor nos tiene un regalo aún más hermoso. Isaías 43:4. Dice el Señor, porque a mis ojos fuiste de gran estima, hable, y yo te amé, daré pues hombres por tu vida, por ti, y naciones por tu vida. No sé qué crees que pueda estar pasando mayor de lo que ya ha pasado en tu vida.
No sé qué situación más agónica y desesperante puedas comparar con lo que nuestro Señor Jesús pasó por cumplir el propósito de perdón y de salvación. No sé, pero lo que sí sé es que donde tú estás en esta noche escuchando este mensaje, describiendo en tu mente el padecimiento físico, espiritual y emocional del Señor Jesús, quien por amor dio, eso va más allá de cualquier explicación lógica. La descripción que se hace llega a tal punto que no solamente era el daño físico, sino era el daño mental, lo que le gritaban, cómo lo humillaban. Eso no es fácil, no es fácil. Y en ese orden voy a quiero leer, esta es una entrevista, Juan Gozaín es un periodista colombiano, hace esta narración, no la voy a leer toda, voy a leer aparte. Voy a leer a partes en el link que coloqué en el inicio del video, ahí van a encontrarlo todo para que ustedes lo puedan leer. Pero voy a leerles para que podamos entrar al momento en el cual vamos a ver la cruz desde este momento, de lo que pasó, del significado que tiene. Dice, desde que tengo memoria me he hecho esta pregunta. ¿Cómo habría descrito los médicos por la causa de la muerte del Señor Jesús si hubiesen tenido la oportunidad de practicarla? Y empieza la descripción, ¿sí? Él hace todo el recorrido, la investigación, busca los textos y desde la visual, porque esto que les voy a leer es desde el punto de vista de una persona que dice no ser cristiana, ¿sí? Que dice no tener reconocimiento alguno sobre él. Pero mire lo que dice, en carne viva, haga de cuenta que ya son las 12 del día de aquel viernes trágico. El sol está en lo más alto del cielo. Jesús acaba de llegar al monte del Calvario o monte de la Calavera, en las afueras de Jerusalén, un pequeño promontorio llamado así porque no tiene hierba y parece una cabeza pelada. Yo lo recorrí hace muchos años haciendo periodismo. En idioma arameo, calavera significa Gólgota. Arameo era el idioma que predicaba Jesús. En Siria quedaban unas 25.000 personas que hablaban arameo. En el camino hacia la muerte, Jesús llevaba a cuestas un madero horizontal llamado patíbulum, el cual, según las informaciones más serias, pesa alrededor de 60 kilos. El vertical se lo agregaban cuando ya estaban en el monte, poco antes de crucificarlo. Pues puesto en las espaldas al suelo, de cara al sol del mediodía, lo acompañaba el papucho frenético, revueltos malhechores y niños con mujeres curiosas que disfrutaban morbosamente con el terrible espectáculo. Lo empujaban hasta hacerlo rodar por el suelo de piedra. Se ríen de él a carcajadas. Los soldados romanos lo insultan. Flavio Josefo, un respetado cronista del paganismo, relata que se burlaban de él lanzándole escupitajos y gritándole: «Si tú, Dios te quiere tanto, que venga a salvarte». Parecían perros sedientos de sangre tras los despojos del pobre hombre. Y empieza ahí las descripciones que no las puedo hacer todas ahora por el tiempo, pero sí me gustaría que lo leyeran. Y luego pasa lo siguiente. El dolor de Jesús era tan agobiante que en esa época no existía una palabra para describirlo, ni siquiera en la ciencia médica. Tuvieron que pasar 19 siglos antes de que inventaran el término apropiado para referirse a un lenguaje, al dolor que no se puede soportar. Los doctores lo llaman precisamente dolor excruciante. Traducido al lenguaje corriente significa dolor que se siente en la cruz. Dolor atroz, insoportable y agonizante, según la Academia Inglesa de la Medicina.
Y volvemos al Calvario y hace una descripción muy bonita sobre ello. Y dice lo siguiente: todos, todos los testimonios, todos los testimonios coinciden que Jesús murió a la hora religiosa de nona, la hora de la oración, que equivale más o menos a las 3 de la tarde en aquella época. Flavio Josefo, el gran historiador romano, dejó registrado ese momento en la formidable crónica que escribió en su libro Antigüedades Judías. Cuando el condenado expiró, el gigantesco velo que cubría lo más sagrado del templo de los judíos se rasgó en dos, de arriba a abajo, hacia de arriba abajo, como si un rayo invisible lo hubiese destruido, y la tierra tembló con un gran estremecimiento. Las piedras del monte se partieron sin que nadie las hubiese tocado. Se abrieron las tumbas del cementerio del valle de Josafat, que quedaba enfrente del Calvario, y muchos cadáveres quedaron expuestos. Y a pesar de que el sol era de media tarde, se ocultó, y el mundo quedó sumido en sombras. Y describe. Y en lo cuarto dice: era tanto que Cristo se desangró en la cruz. La hemorragia era horrible, sudaba sangre, jadeaba con desesperación, se estaba ahogando. 4 causas de la muerte de Jesús. De Jesús científicamente hablando, Josefo dice lo siguiente: la crucifixión era una condena tan terrible que a Jesús le sembró los ojos corporales. De lejos se podían contar los huesos y las costillas. El médico Edward Babbage, decano de la Universidad de Oxford y sobrino del legendario historiador inglés Arnold Tooby, dice que Jesús sufrió una hemorragia terrible que le causó a su organismo 4 efectos principales. El primero, desmayos y colapsos fugaces pero constantes a causa de la baja presión sanguínea que sobrevino después de haber sido azotado en el palacio de Pilato, llamado Pretorio. Esos desmayos fueron lo que le hicieron caer al suelo varias veces en el Calvario. Lo segundo, como les mencionaba anteriormente, los riñones dejaron de funcionarle, lo cual impidió conservar un poco de líquido que quedaba en la sangre. Tercero, tuvo que haber sufrido una terrible arritmia cardíaca, con el corazón desbocado, tratando de bombear afanosamente sangre que ya no tenía. 4. Cuando exclamó que tenía sed, era porque el cuerpo estaba ansioso de líquidos para reponer la sangre que había perdido. Y sigue describiendo este documento. 50 años después, a su turno, el filósofo alemán Walter Burnout, que se describe a sí mismo como un ateo racionalista, publicó en 1954 las conclusiones de su propia investigación. Yo no creo que este hombre fuera hijo de Dios, dice con energía, pero podría haberlo sido para resistir semejante tormento durante 3 horas. No lo hizo. No conozco a nadie que aguante eso. Ya son más de 3 de la tarde. A pie de la cruz, María la Madre espera con una sábana en las manos que entreguen el cadáver de su hijo. La acompaña Juan el Bautista, que tiene apenas 24 años y parece un niño, el discípulo más joven de todos. El único entre los 12 apóstoles que tuvo el coraje de acompañarlo hasta la muerte, desafiando la furia de la muchedumbre. 50 años después, a mediados del siglo I, el gran filósofo Séneca, era profesor del emperador Nerón, escribió la siguiente frase:
No soy cristiano, pero me estremezco al pensar que Jesús murió lentamente, gota a gota, con su propia sangre. Porque traje a colación estos relatos históricos de filósofos, médicos, periodistas, porque más allá de la religión, más allá, como mencionaba nuestra pastora Lady ayer, no es una religión, es una religión. No se encuentra explicación científica de tanto padecer, pero nosotros en esta noche sí la encontramos, y es por amor. No puede haber mayor amor que sea capaz de soportar hasta el final, ahogándose en su propia sangre, asfixiado, donde ya no había nada más que hacer por él. Y aún así tuviesen que atravesar una lanza en su costado, que él esperó todo el proceso hasta el final. No hubo nada más. Cualquier ser humano hubiese podido morir después, hubiese podido morir en azotes, con los golpes que le daban en ese juego del rey por parte de los soldados romanos, en las caídas que tuvo consecuentemente en su camino hacia el Gólgota. Pero no, él sacó la fuerza del amor en medio de la ira del pueblo que le apedreaba, en medio de la ira del pueblo que le señalaba, que lo ajusticiaba. Solo el amor puede llegar a ser, a ver los cielos como Él lo hizo. Por eso en el título se mencionaba, el cielo no se oscurecerá para quienes le busquen. Este no es un tiempo para callar la palabra de Dios, no es un tiempo para decir yo me guardo, yo no soy cristiana, yo no creo en eso, yo solo asisto. Este es un tiempo de reconocer, es un tiempo de buscar, es un tiempo de anhelar. Y vuelvo y te pregunto, ¿tú qué traes a la cruz hoy? ¿Tú qué entregas a la cruz hoy? Tu problema económico, tu problema familiar, tu enfermedad. Quizás sería lo primero, pero también te puedo decir que hoy es un buen día, hoy es una buena noche para entregar a los pies de Cristo en esa cruz del Calvario tu arrogancia, nuestra arrogancia como seres humanos. Queremos tener el control de todo, del tiempo, del trabajo, del dinero, nuestra falta de tiempo. En ese momento podemos entrar en la cruz del Calvario y decirle, Señor, te he fallado, no he sido diligente. A quien debía haberle hablado, no le hablé de ti. No he sido correcto y honesto contigo. A los pies de Cristo podemos entregar eso, a lo que le fallamos constancia, a lo que dejamos de hacer por priorizar nuestras necesidades, a lo que creímos hacer que estaba bien y no lo era, a la cruz que puedes entregar hoy, ahí donde tú estás escuchando, donde tú estás viéndome, pero con tus ojos cerrados. Solo escucha esto. Hoy, ¿qué vas a entregar a la cruz? Hoy, ¿qué tienes que dejar en la cruz? En esa cruz que fue testigo del amor de Cristo. Esa cruz que fue manchada por la sangre que corría, que vertía. ¿Qué vas a dejar ahí? ¿Qué tienes que dejar para ver la misericordia de Dios correr? Para que puedas ver lo privilegiado que eres, lo bendecido que eres. ¿Qué tienes que dejar en la cruz del Calvario hoy para que puedas entender que no hay otro que pueda ser tu Salvador?
llenarte de la paz que necesitas en este momento de desolación y de angustia, que necesitas dejar en la cruz del Calvario para que puedas entender que no hay mayor amor que el de Jesús, comprobado, científicos, teólogos, filósofos, médicos forenses, nadie explica quién es capaz de aguantar tanto. Y Él te dice, naciones doy por ti, hombres por tu vida. Y tú allá te preguntas, estoy cansado. Y allá donde estás te angustias porque quizás no tienes muchas cosas. Pero yo te digo en esta noche, hay tanto para agradecer. Hay tanto para agradecer. Quizás no estás comiendo como lo que te gustaría comer, quizás no pudiste viajar a donde querías viajar, quizás a tu lado no tienes ese ser amado, ese ser querido que tanto anhelas tener. Pero sabes, el simple hecho de que tú eres un redimido de Jesús, por el simple hecho de que la sangre de Cristo ha cubierto tu vida, ha perdonado tus pecados, ha sanado tus enfermedades, por esa intercesión que tú haces por aquellos que no conocen del Señor, esa misericordia los alcanza a ellos también. La salvación es un proceso individual, pero en este momento de tribulación, en el cual el mundo se está agotando. Escuchaba esta mañana un médico que decía, un médico español, que decía, yo no creía que creía en Dios, pero he aprendido a creer porque he visto que los enfermos que aquí han sido los pocos que se han podido recuperar. Entonces, cuando la ciencia falla, Él se mantiene. Y en esta noche, quien me esté escuchando, sepan algo, y es que no estamos desesperados. Podremos estar angustiados, pero no desesperados, como dice su palabra. Y esa sangre que un día fluyó en la cruz del Calvario, en un viernes de abril, esa misma sangre corre por el pueblo de Dios en esta noche, por tu casa, por tu familia. Esa misma sangre es marcada en tu casa para que nada llegue, nada malo. Y podrás escuchar que vecinos cayeron enfermos y murieron. Pero tu casa no tendrá esas noticias, tu familia no tendrá esas noticias. ¿Por qué? Porque esta es una noche de redención, esta es una noche, este mensaje va para un pueblo que se levanta y cree en que lo que pasó hace más de 2000 años y que el Señor resucitó para gloria y victoria de Él y por amor a nosotros. Ese mismo amor, ese mismo sentimiento pasa hoy. Pasa hoy. Por eso volvamos nuestra mirada al Señor. Volvamos nuestra mirada al padecer, a hacer sufrir. Y digámosle, Señor, aquí estoy. No permitas que la duda me tome. No permitas, Señor, que la angustia se apodere de mí, ni el temor, porque dice tu palabra que nada me alejará de nada. Estos son tiempos en los cuales muchas personas podrán decir yo me alejo, muchas personas podrán decir yo para qué, muchas personas digo ya no voy a la iglesia porque por aquí encuentro mejor las cosas. No, este es un tiempo para afirmarnos en lo que creemos, este es un tiempo para reaccionar, este es un tiempo para volver, este es un tiempo para decirle Señor, aquí estoy. Yo y mi casa serviremos al Señor. Este es un tiempo para reconocer que su dolor no fue en vano, que su sacrificio no fue en vano, que su perfecto amor echa fuera el temor, que su perfecto amor nos abraza todas las noches,
Dice tu palabra, no duerme quien te guarda. No duerme, no duerme quien te guarda. Hay personas en el mundo que ya están sufriendo de insomnio. Llevan más de 5 días sin poder dormir 8 horas seguidas, precisamente por la angustia de todas las noticias que aturden la mente. Pero cuando tu mente, tu corazón está puesta en el Espíritu Santo, en el Señor Jesús, así lleguen esos mensajes, tú tienes algo, y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y respirar, y al respirar profundo, puedes respirar su presencia y puedes escucharle decir, te amo. Y puedes escucharle decir, he dado por ti naciones, hombres por tu vida. Vales más que cualquier otro. Y eso es lo que tú puedes hacer, puedes permitir para que esta noche te abrace, Señor. Para que esta noche Él pueda abrazarte, pueda redimirte, pueda llenarte, puedas permitir que Él fluya de maneras hermosas en tu presencia. De ahí donde estás, invito a que cierres tus ojitos. Vamos a orar, y vamos a orar por algo muy especial. Vamos a orar por la cruz. Vamos a orar por la necesidad que tenemos de la cruz. Vamos a orar por la necesidad que tenemos de reconocer al Señor Jesús como nuestro único Salvador. De reconocer que fue Él nada, que fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay nada más. Mientras tú escuchas, mientras tú estás en la presencia del Señor, porque este viernes no pasará igual. Este viernes no viene igual. Este es un viernes en el cual el Señor quiere asegurar que tú tienes eso que se necesita, que tú necesitas para seguir, para poder continuar con lo que viene. Estás ahí con tus ojos cerrados, mientras estás ahí escuchando, dile, Señor, aquí estoy. Hoy más que nunca, Padre, aquí estoy, Señor. Por el poder de esa sangre preciosa. Eres tú, mi buen Dios, eres tú, mi buen Señor. Mi amor eterno, mi Cristo de gloria, eres tú. Eres tú quien me llena, eres tú quien me profesa, eres tú quien me guarda. Eres tú quien llena mi vida de fuera de ti, Navidad, de Dios, fuera de ti solo es espectáculo, no hay más. Pero tú, Señor, tú es más allá de todo. Tú estás más allá de todo. Tú estás más allá de todo. Y ahí donde estás, mientras escuchas esta canción, que la sangre preciosa de Jesús corra por tu vida, por tu casa, por cada rincón de tu mente. Permite que el Señor ministre tu vida, que Él pueda acariciarte, que Él pueda consolarte, que Él pueda recoger tus lágrimas. Esa misma sangre que corrió hace 2000 años, esa misma sangre que fue descrita como ríos que fluyeron, pero que Jesús te dice, todo esto fue por amor a ti, por amor a tu generación,
Hay poder en esa sangre de Cristo que marca tu vida, tu familia, no importa dónde estén. Él los guarda, los protege. Hay poder en la sangre de Cristo. Y si tú lo crees, ahí donde estás, en tu cama, en la sala, en tu cuarto, a solas, deja que el Señor toque tu vida, te hable, te ministre y tú puedas entender cuál es el propósito que Él tiene para ti hoy. Eres la niña de sus ojos. Y cualquier cosa por la cual estés pasando, padecimiento, preocupación o angustia, nada es comparado por el amor que Jesús te ha demostrado. Escucha, solo solo Él tiene la respuesta que tú has dado tener. Solo Él tiene respuesta, vida y vida en abundancia. Hay poder en la sangre de Cristo que es declarada y proclamada en esta noche por un pueblo que se une en oración, que se une en fe a reclamar sanidad sobre esta tierra. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Y ese hermoso poder es el que se mantiene. Ese poder de reconocer que sin Él no somos nada. Ese poder de las manifestaciones. Ese poder. Si a ti te está doliendo algo, si tú ves que algo no está bien, cree y declara su poder, declara el poder que hay en la sangre de Cristo y en el nombre del Señor Jesús. Solo Él es la salvación de este mundo. Solo a Él le debemos que esta tierra sane, que su misericordia nos alcance y nos perdone por todo lo que hemos dejado de hacer. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en su amor. Hay poder en su amor. Hay poder en todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Hay poder en su sangre. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Así es. Hay poder en su sangre maravillosa. En ese mover precioso. Hay poder en Él. Y hoy es una noche de reconocimiento, es una noche de perdón, es una noche de victoria también, porque nosotros sin Él no somos nada y el Espíritu Santo redarguye nuestra vida y nos dice y nos afana lo que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer por amor a Él, por amor a Él. Le damos muchas gracias al Señor por este tiempo maravilloso, por permitirnos llegar a través de este medio. Le damos gracias al Señor por cada una de las vidas que nos acompañaron durante esta hora que con achaques y cositas, pero que en su misericordia se pudo hacer en esa transmisión. Gracias a Dios por Gloria Parra, fiel, ella ha estado en todas las predicaciones, por nuestra pastora Lady, por nuestra pastora Marta, por Martica, por nuestra hermana Gladys. Gracias al Señor porque todas las familias que están representadas en cada persona que ha estado pendiente, que ha estado de Dios, esa cobertura llega y los cubre, esa presencia del Espíritu Santo en tu vida, esa presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Eso no falla, no falla, no falla. Es decir, en el lleno de Dios puedes sonreír en medio de la tribulación, puedes sentir paz en medio de la angustia. Y eso no lo hace
sino el poder y honra. No hay nadie más, no hay nada más. No podríamos, no podríamos ir más allá de eso. Nuestra pastora, Dios la bendiga mucho, hermana Dori. Dios los bendiga a todos, Marisita, que Dios te bendiga mucho. Mi hermano Luis Carlos, Yojitan, bendición, la familia Quevedo, grandes bendiciones por todo. A mi hermano Álvaro, hermana Pili, mil bendiciones, mil bendiciones a todos, mi hermana Vera, mil bendiciones, cielos abiertos para todos, una noche maravillosa, una noche de paz, una noche de un especial, una noche de un descansar formidable, cielos abiertos siempre, un abracito muy especial para todos y mil bendiciones. En el nombre del Señor, declaro sobre su vida, declaro sobre su vida que el Espíritu Santo va a hacer a desarrollar algo muy especial en su vida. Declaro la sangre de Cristo fluye de una forma sobrenatural sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Lo que has necesitado vendrá, porque Dios no va a desamparar a su pueblo. Búscalo, anhélalo, fíjate con lo que sea agradecido a quien tiene a su lado y aprovecha este tiempo que tenemos en esa intimidad. Quizás no obviamente nos falta nuestro templo, nos falta mucho, extrañamos mucho, pero este es un tiempo en el cual debemos aprovechar el instante con los que tenemos. Y la gloria y la honra para nuestro Señor, honra y gloria al Todopoderoso, para esa cobertura que tienes sobre tu vida, sobre tu familia, casa, sobre tu empleo, esa provisión preciosa, ese maná diario que llega del cielo, tú lo vas a poder disfrutar tanto para tu casa como para las demás, porque de eso se trata su amor. En el nombre del Señor Jesús, bendigo una vez más su casa, su familia, y mañana con el favor del Señor, de nuevo por esta página, la página Iglesia de la Libertad, nos encontraremos con otra poderosa y hermosa palabra que viene de parte del corazón del Señor. Entonces, feliz noche, mil bendiciones y un abracito para todos.